Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy, mi gente linda? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme, una nueva bomba, algo que los va a dejar con la boca abierta. Y como ya se habrán dado cuenta por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, en los amores y desamores de las estrellas, y vamos a hablar, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, de los amados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y específicamente de un rumor, un chisme, una verdad que los une de una manera que probablemente no imaginaban. Prepárense para la noticia, porque hoy les tengo algo jugoso, algo que ha estado circulando en los medios y que ha encendido las redes sociales. Hoy vamos a desentrañar el misterio de la vecindad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Los protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar y reír a carcajadas, ahora son vecinos. Para aquellos que no los conocen, aunque dudo mucho que haya alguien por ahí que no los conozca, pero por si acaso, Kerem Bürsin es ese actor turco que nos robó el corazón con su encanto, su sonrisa y su innegable talento en Love is in the Air. Su personaje, Serkan Bolat, nos enamoró a todos. Y Hande Erçel, por su parte, es la mismísima Eda YLDZ, la chica que nos hizo reír, llorar y soñar con su dulzura, su fuerza y su belleza. Una dupla icónica. Una pareja que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Fueron la pareja perfecta de la tele, y la química entre ellos era innegable. Y claro, como suele suceder en el mundo de la farándula, la chispa saltó, la magia existió, y la relación traspasó la ficción. Se enamoraron, lo confirmaron, y vivieron un romance que capturó la atención del mundo entero. Fueron novios en la vida real, y todos los fans celebramos su amor, creyendo en un final feliz, digno de una serie de televisión. Pero la vida a veces es más impredecible que cualquier guión. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué hay de la vida de estos dos ahora? ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Se cruzan? ¿Se evitan? ¿Son amigos? Bueno, la verdad es que la vida los ha unido de una manera inesperada. Se han convertido en vecinos. Sí, escucharon bien. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los Senkalkap Lovers, viven en el mismo barrio. Es como si el destino, o la buena suerte, los hubiera juntado de nuevo. Ahora, antes de que se vuelvan locos y empiecen a especular, déjenme aclarar que esta información no es un rumor sacado de la nada, ni un chisme inventado por un fan obsesionado. No, no, no. Esto no es un rumor de redes sociales que circula sin base. Esta es una noticia que ha sido confirmada por fuentes confiables y que ha sido cubierta por medios de comunicación turcos de renombre. Medios serios con reporteros que siguen de cerca la vida de las celebridades. Medios que no se dedican a inventar historias, sino a informar con rigor y profesionalismo. Estos medios, con acceso a información privilegiada y con reporteros que conocen los movimientos de las estrellas, han publicado fotografías, reportes y testimonios que respaldan esta información. Y claro, como siempre, los paparazzi no perdonan. Han captado a Kerem y Hande en diferentes ocasiones en las cercanías de sus residencias, confirmando que efectivamente ambos comparten el mismo espacio geográfico, el mismo barrio. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo llegaron a ser vecinos? ¿Cómo es que estos dos artistas, que vivieron un romance mediático, que fueron pareja, que rompieron y que cada uno siguió su camino, terminaron compartiendo el mismo barrio? Bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora. Al parecer, ambos han elegido el mismo barrio para vivir, uno de los más exclusivos y modernos de Estambul. Este barrio, conocido por su elegancia, su tranquilidad y su seguridad, es uno de los lugares más codiciados por las celebridades turcas. Es un lugar donde se puede disfrutar de privacidad, de zonas verdes, de hermosas vistas y, por supuesto, de lujosas propiedades. Un lugar ideal para establecer su hogar. Un lugar donde la vida se vive de otra manera. Este barrio, que no voy a nombrar para no revelar la ubicación exacta de sus residencias, es conocido por ser un oasis de paz en medio del bullicio de Estambul. Un lugar donde los famosos pueden disfrutar de su intimidad, lejos de las miradas indiscretas de los curiosos. Un lugar donde la tranquilidad es la norma, y donde el silencio es un privilegio. Y bueno, el destino, la casualidad, o tal vez la buena suerte, hizo que Kerem Bürsin y Hande Erçel eligieran el mismo lugar para establecer sus hogares.
Cada uno por su cuenta sin saber la decisión del otro, pero con el mismo objetivo, encontrar un lugar donde vivir cómodamente, donde poder relajarse y recargar energías después de largas jornadas de trabajo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué tipo de relación tienen ahora? ¿Cómo se comportan QA? ¿No se cruzan? ¿Se evitan? ¿Se saludan? ¿Son amigos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la especulación y la imaginación se desatan. Obviamente no tenemos acceso a sus conversaciones privadas, no podemos saber exactamente cómo se relacionan en su día a día. No somos moscas en la pared, ni tenemos un espía que nos revele sus secretos. Pero lo que sí podemos deducir, basándonos en lo que vemos, en la información que nos llega, y en el sentido común, es que al menos mantienen una relación cordial y respetuosa. Es lógico pensar que, después de una relación sentimental, no es fácil pasar directamente a ser amigos inseparables. El camino es largo y el proceso puede ser doloroso. El corazón necesita tiempo para sanar, y la mente necesita tiempo para procesar. Pero con el tiempo y sobre todo si hay cariño y respeto mutuo, es posible mantener una buena relación. Es posible dejar atrás el pasado y construir un futuro donde la amistad sea la base. Y en el caso de Kerem y Hande creo que ambos son personas maduras, inteligentes y profesionales. Son personas que saben lo que quieren, que tienen sus metas claras, y que saben cómo manejarse en el mundo de la farándula. Saben que su historia de amor fue pública, que fueron muy queridos como pareja, que millones de personas soñaron con ellos. Saben que su ruptura generó tristeza, decepción y especulaciones. Y saben que lo más importante es mantener una imagen positiva y profesional, por ellos mismos y por sus fans. Porque al final, el cariño de sus seguidores es lo que los impulsa a seguir adelante. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas muy importantes, con carreras exitosas y muchas responsabilidades. Estar constantemente en el ojo del huracán por un posible reencuentro, por un rumor de reconciliación, o por una supuesta pelea, no les beneficia en nada. Al contrario, podría perjudicar sus carreras, su imagen y su reputación. Así que lo más probable es que si se cruzan, se saluden con cortesía, intercambien unas palabras amigables, se pregunten cómo están, y cada uno siga su camino. Un saludo, una sonrisa, una conversación breve y respetuosa, y listo. No hay necesidad de más, no hay necesidad de drama, no hay necesidad de generar falsas expectativas. Claro, esto es lo que podemos inferir, lo que podemos deducir. Lo que sucede en realidad, lo sabemos solo en parte. Pero es importante recordar que la privacidad de cada uno debe ser respetada. No podemos esperar que nos cuenten todo. No podemos exigir que nos revelen sus secretos, que nos abran las puertas de sus vidas. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que sigan triunfando en sus carreras. Y por supuesto es fundamental que respetemos su espacio, su intimidad y sus decisiones. No somos dueños de sus vidas, ni tenemos derecho a entrometernos en ellas. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, apoyar sus proyectos, y desearles lo mejor. Ahora hablemos un poco de lo que implica esta vecindad. Imagínense las posibilidades. Un encuentro casual en el supermercado, comprando los mismos productos. Un saludo en el ascensor, compartiendo el mismo espacio. Un intercambio de saludos al pasear a sus mascotas, en el parque del barrio. Un encuentro fortuito en la cafetería, tomando un café. Todo eso y mucho más puede pasar. La verdad, a mí me encantaría ser una mosca en la pared para ver cómo es su vida de vecinos. Imaginarme los encuentros, las conversaciones, los silencios. Sería fascinante. La vida a veces supera la ficción. Y en este caso, la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel se ha convertido en un guión de película. Y por supuesto los fanáticos, como siempre, están al pendiente. Las redes sociales han explotado con la noticia. Los seguidores de ambos actores están ansiosos por saber más, por ver fotos juntos, por tener la confirmación definitiva de su relación actual. Las comunidades de fans están en ebullición, debatiendo, especulando, analizando cada detalle. Las redes sociales se han inundado de mensajes, de comentarios, de teorías. Los fans se han volcado en busca de pistas, de indicios, de cualquier cosa que revele la verdad. Han analizado fotos antiguas, han comparado publicaciones, y han creado memes y vídeos para expresar sus sentimientos. Y es completamente comprensible.
Todos queremos saber, todos queremos entender, todos queremos ver a nuestros ídolos felices y en paz. Queremos que todo sea perfecto, que todo salga bien, que el amor triunfe. Queremos que Kerem y Hande sean felices, que encuentren la felicidad, y que sigan brillando con luz propia. Pero como les dije, lo importante es respetar su privacidad y dejar que ellos vivan su vida a su manera. No podemos presionar, ni exigir. Lo que sí podemos hacer es apoyar sus carreras, admirar su talento, y desearles lo mejor. Y como siempre hay que ser conscientes de que el mundo de la farándula es complejo, lleno de rumores y especulaciones. Hay que tomar las noticias con cautela, y no dejarse llevar por la emoción. Hay que ser críticos y no creer todo lo que se dice. Hay que ser respetuosos y no invadir la privacidad de los demás. Y hablando de talento, hablemos un poco de lo que están haciendo actualmente estos dos grandes artistas. Kerem Bürsin sigue trabajando a full. Su carrera sigue en ascenso y su talento es reconocido en todo el mundo. Ha protagonizado varias series y películas, y cada uno de sus proyectos es un éxito asegurado. Sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía, y su carisma, su profesionalismo y su entrega lo han llevado a conquistar el corazón de millones de personas. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un hombre comprometido con causas sociales. Es un defensor del medio ambiente y un activista por los derechos humanos. Un hombre con valores, que utiliza su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Y Hande Erçel, por su parte, también está imparable. Sigue siendo una de las actrices más populares, con proyectos interesantes y muchas campañas publicitarias. Su belleza, su talento y su carisma la hacen destacar en cada uno de sus trabajos. Es una de las figuras más influyentes de Turquía, y su trabajo inspira a millones de personas. Hande, además de ser una actriz exitosa, es una mujer fuerte e independiente. Es una emprendedora, una empresaria, y una modelo a seguir. Es una mujer con metas que lucha por sus sueños, y que trabaja duro para conseguir lo que quiere. Así que amigos, aquí lo tienen, Kerem Bürsin y Hande Erçel, vecinos por casualidad, o tal vez por destino. Un encuentro que ha despertado la curiosidad de todos, y que nos recuerda que la vida, a veces, da giros inesperados. Un encuentro que nos demuestra que el amor, la amistad, y la vida son un misterio. Un encuentro que nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre el respeto, y sobre la importancia de la privacidad. Un encuentro que nos deja pensando, ¿qué pasará después? ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Quién sabe? La vida es una caja de sorpresas, y Kerem y Hande nos lo demuestran. Y si les soy sincero, me encanta. Es como si la vida real estuviera escribiendo el guión de una secuela de Love is in the Air, una secuela llena de misterio, intriga y romance. Una secuela que nos mantendrá pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Y por cierto, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? No se pierdan más noticias, más chismes, más bombas. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y únanse a esta gran comunidad de fans. Aquí siempre encontrarán información, noticias, curiosidades y mucho más sobre sus actores y series favoritas. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta curiosa historia sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de su relación, de cómo se convirtieron en vecinos, y de lo que esto implica. Hemos analizado la situación, hemos hecho nuestras propias conjeturas, y hemos reflexionado sobre el tema. ¿Qué más se puede decir? ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? ¿Se reencontrarán? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se enamorarán de nuevo? Tal vez y solo tal vez nos sorprendan con alguna otra noticia. El futuro es incierto y la vida es impredecible. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan de todo esto. ¿Les gusta la idea de que sean vecinos? ¿Creen que mantienen una buena relación? ¿Qué esperan ver en el futuro? ¿Qué opinan sobre la privacidad de los famosos? Déjenlo todo en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Y hasta la próxima.